mucho más caro va a ser, la verdad. Un lente 24 2.8 puede costar $1,200. 1,300 fácil. En cambio, un lente 50 1.8, que sería muy luminoso, Por debajo de 200. puede costar $300. Estamos aquí otra vez con un nuevo episodio de No Cuadra. Podcast que es producido gracias a Content Top. Content top. Contenido top. Estábamos escuchando una canción buenísima, la tengo en la mente aquí. Pero no la puedo ¿Cuál cantar era? porque me salta el copy. El copy también. El copy no no saca. De Coño, cover. verga, parece No porque cuadra. no joda, No no cuadra. cuadra. No cuadra de pana que el copy nos tenga cogidos, así que no podemos El poner copy. ni una cancioncita. El copy. El copy. El copy. El copy aquí en Venezuela estaba... Hay que estar pendiente con el copy. Exacto. Mira, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de... Usted sabe los números. No, no puede ser que sea. la No, vamos diabla. a hablar del diafragma. Este es el De la segundo apertura, episodio de la del apertura. diafragma. Este es el episodio número 35 sí, traído pero ya va. por... No por Cuadra. Frito Lay. Frito. No, o sea, lo que podemos decir es que hicimos un episodio anterior del ISO y ahora estamos haciendo la segunda parte de 3, que es ahora toca el diafragma. Vamos a hablar sobre Exacto. qué es el diafragma. Y hicimos un video antes todavía hablando del triángulo de exposición. Exactamente. Que estamos extendiendo ese tema con estos 3 episodios nuevos. Claro, o sea, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar cada uno de estos Parámetros. aspectos Estamos y parámetros profundizando, sí. de lo que viene siendo el triángulo de exposición, que en algún momento lo aclaramos, pero no profundizamos en cada uno de los detalles, pues, de lo que Es así. es hacer Ok. la foto. Primero que sabe que es el vamos a- diafragma, ¿no? Ok, por eso. Vamos a saber las definiciones. Pero Wikipedia, sin leerla, sin leerla. Ya voy a leer. Coño, no. Vamos No. a leer. Dímela tú, definición de Wikipedia, dímelo. No, de Wikipedia no, porque Voy era a poner- aburrido para el espectador Voy que a nos poner estaba aquí el oyendo. párrafo. Tienes No. que hacer caletre. No. Luego estudiamos. Vale, pues. 1, 2, 3. Sustantivo adverbial. Punto. Ajá. Sustantivo adverbial. Del griego. Ah, Diafragma. Exacto. En verde. En verde. Verde. Y si lo tocas, te tira para otra vaina. Sí, no le puedes ahí. No escuchen esto, No porque le te puedes tira para ahí. otro video. No le puedes ahí. Es una parte del lente, del interior del lente, Ajá. Ok. que se abre o se cierra y está compuesto por una serie de palas, que son las que permiten la apertura. Con estas palas, mientras más la abramos o cerramos, controlaremos la luz que entra por ese lente a nuestra cámara. No lo puedo decir mejor. El mío es... A ver. En el lente hay un orificio. El orificio se puede hacer más grande o más pequeño para que le llegue al visor. Voy yo. Imagínense el ojo, así. El iris. El iris. El iris, No, el los iris. párpados. No. No. El iris. diafragma. Es lo que lo cierra y lo abre. No, ese No. es el obturador. Entonces- Es el obturador. Ah, nada más. El obturador. El iris. Vamos ojo... para allá. El iris. El para ojo, allá. ustedes saben que tiene una parte negrita, ¿verdad? Verga, Se que llama- bicho se le fue el ojo para el coño. Me- Tú sabes que tiene ¿Lo viste, no? Se puso virolo. tiene una parte negrita. Bueno, eso abre y cierra. Y por ahí es donde entra la luz, que después llega a lo que viene siendo tu retina, todo, y ahí es donde te das cuenta de que Dicen que dependiendo cuando de ves- eso- Qué bola que Roberto se puso virolo, Sí, güey. bro, se le fue el ojo. Pero, ¿sabes que cuando dicen que cuando ves algo que te gusta, Ajá. se te abre el iris? ¿En serio? Porque- Como sí, una bro. reacción Es una reacción terapéutica. fisiológica. Entonces, eso viene siendo más o menos el diafragma del lente. El diafragma del lente es lo que recibe la luz y mientras que tú lo cierras o lo abres, vas recibiendo menor o, Sí, o digamos, mayor luz. es el primer filtro con el que se encuentra la luz. Exacto. Ah, eso es una buena definición, que es el primer filtro, porque hay varios filtros. También Ajá. está el ISO, Después de que el hablamos de eso, y diafragma la deja pasar la obturación. luz, viene el obturador. Y después de que el Exacto. obturador Viene- deja pasar luz, Viene el ISO. viene el ISO. ¿Verdad? Lo hicimos raro, porque hicimos primero el ISO. Qué Bueno, raro, porque el ¿verdad? ISO es como el más... El de afuera para adentro. O sea, es el interno, ¿sabes? El que profundiza. Ok, ¿Qué pero vamos pasa? a explicar Ajá, bien. vamos a la explicarlo vaina. bien ya para entrar en Ajá, ¿cómo contexto. funciona el diafragma? El diafragma tiene diferentes, bueno, no todos, pero la gran mayoría son como unas palas, como estaba diciendo Juan Diego, que son como unas láminas que están en círculo y esas hacen que cierre y abra lo que viene siendo el orificio por donde va a entrar esa luz. Ok. El diafragma o la apertura se controla netamente es en el lente.
en el lente. Por eso mismo que se controla netamente en el lente, tú lo vas a encontrar y lo vas a modificar en el lente por medio automático de lo que viene siendo la cámara o anteriormente, en años pasados, era con lo que viene siendo manual. Bueno, los lentes analógicos es manual. Exactamente. Todavía en cine los lentes son Exacto. manuales. Sí, bueno, ahí... También hay una... Es raro. Es raro eso porque las cámaras viejas, las analógicas, obviamente no tenían como que ese motor que controlaba el diafragma. Ajá. Pero hay cámaras digitales que tampoco tienen ese motor. Por ejemplo, las Nikon 60D, las Nikon 90D, todas esas que yo tuve una 90D, no tenían eso. No tenían ese motor para poder cerrar el anillo del O sea, que diafragma juro hay y que poder... ponerle un lente analógico. Sí, porque no te lo lee. Claro. No te lo lee. Ok, Exacto. pero vamos a hablar ya bien de la función del Ok, diafragma. ok. Como dijimos, obviamente, mientras más abramos el diafragma, más luz pasa. ¿Ok? Y mientras más lo cerremos, menos luz entra. Sí, eso es lo básico. Eso es lo básico. teórico. Pero, más allá del paso de luz, también influye en la profundidad de campo de nuestra imagen. ¿Y qué es la profundidad de campo? No puedo hablar yo todo el episodio. Sí, ¿verdad, Roberto? Bueno, la profundidad de campo es lo que tienes enfocado. Enfocado en la imagen. Es decir, tú vas a crear separar lo que viene siendo el fondo con la persona o el objeto que tú estés tomando una Aquí fotografía. yo estoy pasando foticos para que ustedes vean. Entonces, qué es la entre más profundidad tú de campo. abras el diafragma, obviamente entra más luz y por consecuencia, ¿sabes? Tienes menos profundidad de campo. Y entre más lo cierres, más profundidad de campo vas a tener. Ok, ¿por qué pasa eso? Porque cuando nosotros tenemos un plano, nosotros queremos enfocar un objeto, ¿no? Un objeto, un sujeto, Exacto. cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros enfocamos un sujeto, lo que está de fondo se llama campo. Y ese campo, si está lejos o está cerca, influye en el desenfoque que haya en una fotografía o en un video. Pero, ¿qué pasa? También puede influir con el diafragma, porque si nosotros utilizamos una apertura mínima que haga que cierre el lente, El diafragma. exacto, no, perdón, Enfocamos que abra el lente para que sea mucho más O luminoso. sea, si abrimos el diafragma, es más luminoso. Exacto, si abrimos el diafragma, capta más luz. Entonces, si nosotros lo abrimos, eso puede lograr que haya más profundidad de campo al momento de enfocar. menos. Ajá, menos profundidad de campo al momento de enfocar y más desenfoque. En Eso es pocas lo que quiere palabras, decir. si yo le quiero tomar una foto a Roberto y quiero que el fondo salga desenfocado, abro el diafragma. Si Exacto. quiero que salga Roberto enfocado y el fondo enfocado también, más bien lo cierro. Pero al cerrarlo entra menos luz. Podemos hablar ya de número para decir... Claro, los esto se numeritos. mide en F. Exacto. Entonces, mientras más grande, Generalmente se mide en F. generalmente. Exacto. Generalmente. En Entonces, fotografía. Exacto. Entonces, lo raro aquí es que uno piensa que por más número de diafragma, más apertura tiene el Sí, que sí dicho que lente. 20, es que es súper abierto. Entonces, súper Exacto. abierto. Y Pero no la es así. verdad es al revés. Tienen que estar pendientes con eso porque, por ejemplo, si ustedes compran un lente F4 en $2,600, los están robando. Porque es un lente que no abre mucho. Sí, mientras que no el F tiene sea mucha más grande, un exposición. F22 es cerradito. Y un Exacto. F1.8, por ejemplo, es un F abierto. Vamos a Exacto. explicarlo aquí rapidito. Esta Lumix está grabando a F2.8, ¿no? Las si tres no me estamos equivoco. grabando de Las 2.8. 2.8. Aquí estamos grabando con un 28, el plano que están viendo. Plano con un 35 milímetros, 2.8 también. Y aquí el general con un 24, 2.8. Que también pasa algo raro con ese 24, 2.8. ¿Por qué? ¿Quieres decirlo tú? Por el lanzarlo. adaptador. Por el adaptador. Que hay adaptadores, eso tienen que estar pendiente. Ok. Ya, pero explica por qué tiene un adaptador. Bueno, este lente tiene un adaptador porque ese lente no encaja en esa cámara. Y tienes que poner Porque un hay adaptador. diferentes monturas de cada Hay uno de diferentes los monturas de lentes lente. para cámara. Ok. Entonces, para que ese lente entre en esa cámara, se le pone un adaptador. Este adaptador tiene una especie de lupa, que los adaptadores no deberían tener lupa, porque es un vidrio más que estás poniendo Exactamente. entre el lente y la cámara. Ok. Y esta lupa tiene una función de que te permite llevar este lente F4. Y en cámara tú lo Es puedes un lente bajar. poco luminoso. Sí, no es tan luminoso. Ok. Pero este adaptador te permite ponerlo en 2.8. Pero ahí no te está abriendo más el diafragma, porque el diafragma excelente llega hasta 4, sino lo que hace esa lupa es como intensificar la cantidad de luz, o sea, para fingir la entrada de luz de un 2.8, por más de que sigue siendo un F4. Eso es raro. Ok.
Entonces, Eso yo es nunca un lo tema había visto. solo de luminosidad. Eso nunca lo había visto. La verdad, es curioso que digas eso porque lo que tiene que saber las personas es que mientras más luminoso es el lente, más caro va a ser. Y si el lente es mucho más angular, angular quiere decir que sea Menos 18. zoom. Sí, abarca más. Sí, que sea imagen. 18, 20, 24 como este. Mucho más caro va a ser, la verdad. Un lente 24 2.8 puede costar $1,200. 1,300 fácil. En cambio, un lente 50, 1.8, que sería muy luminoso, Por debajo de 200. puede costar $300. $200. Eso también depende de cuáles son las características Y de... qué tan buen La lente ergonomía, es, es verdad, Exacto. la ergonomía. Pero generalmente los precios, o sea, un lente 50 cuesta mucho menos Pero que un lente bueno, 24. para ya retomar todo lo que hemos dicho para tener medio un resumen, estamos hablando de que el diafragma y la apertura es el control que tienen en los lentes para abrir y cerrar la entrada de luz ahí mismo. Puede ser analógica, que puede ser manual, y también puede ser en vía de la propia cámara que tiene un motor que controla el lente automáticamente. Luego de esto tenemos obviamente que crea profundidad de campo dependiendo si la tienes muy abierta o muy cerrada. Pero ¿De qué te ríes? esto también hace que la nitidez y la profundidad de campo se pongan más grandes. Ok. Bueno, ya que estamos hablando de profundidad de campo, también hay que mencionar que la profundidad de campo no depende solo del F. Depende como de 5 o 6 vainas. Ok, O sea, la primera es el diafragma porque es el conocido con que manipulas ahí mismo. Como Sí, que, es la ok, apertura. ¿sabes? Lo cambias. Pero también influye el sensor. También influye... O sea, el tamaño del sensor. Exacto. También influye Si es la full distancia. frame o es... Sí. Ok. 4 También influye la tercios, distancia APS-C. entre el lente y la persona el fondo. Obviamente, si el fondo está lejísimo, es más fácil Sí. desenfocar el fondo. La verdad, cuando yo comencé Que en la tan zoom el fotografía... lente también afecta. Cuando yo comencé en la fotografía, yo tenía mi cámara y mi cámara no tenía lentes. No se le podía poner lentes. Tenía un lente integrado. Y yo, para lograr un desenfoque Ok. de campo, tenía que ponerme, o sea, sin caer tapaja, tenía que ponerme como 15 metros de distancia y poner el zoom a lo máximo. Para yo agarrar el sujeto y que hubiese un desenfoque más o menos, porque el F era como 5.6, 6 puntos y pico. Bueno, eso es porque los lentes tele generan menor profundidad de campo. Sí, los lentes tele generan menor profundidad de campo y también son caros buscándolos siendo luminosos. También son bastante caros. Podría decir que son más caros que los angulares. Claro, porque obviamente eso te da... Sí. Más o menos, sí. Lo que pasa Coño, es que eso te da un son rango... 105. Eso te da un rango de iluminación que o sea, de per se es difícil de encontrar, ya que los vidrios y todo eso son más refinados que cualquier otro lente que tú tengas que no Sí. llegue hasta ese punto de lo que viene siendo de la apertura del diafragma. La verdad, los lentes estándar más baratos que se puede aconsejar que ustedes los compren puede ser el 35 barato, el 50 barato, súper importante para comenzar a trabajar. Y el 85, porque después de allá se van los precios. Igual de Exacto. después para acá también se van los precios en lentes luminosos. Ok, sí, es Hay verdad. algo también importante que hay que mencionar, que es el factor de recorte que afecta el F. ¿Ok? Que, como decíamos, todos los que están empezando en fotografía seguro han investigado sobre el factor de recorte de que si tengo en un sensor full frame un 50 milímetros y también tengo ese mismo 50 milímetros en un sensor APS-C que es más chiquito, entonces la imagen se recorta. Entonces, el factor de recorte... Replica un 85, por ejemplo. Ajá, como que es como si tuvieras un lente más zoom. Ok. Pero lo que no mucho... O sea, cuando estás empezando a investigar, no mucha gente se da cuenta que el factor de recorte no solo afecta a la distancia focal del lente. Sino o sea, de también al hacerla más diafragma, zoom o no, sino que afecta también el diafragma. Pero no lo afecta en cuanto a luminosidad, sino en profundidad de campo. Por ejemplo, si tenemos un 1.8 en un sensor full frame y tenemos ese 1.8 en un sensor APS-C, tenemos ambos están en 1.8. Tenemos la misma entrada de luz en ambos, pero en el sensor que es más pequeño hay un factor de recorte y esa profundidad de campo que te está dando no es el de un 1.8, sino es de un 3, por ejemplo. 2, 3. Ah, imagínate. Bueno, aparte de eso, estamos hablando mucho de sensores, de diafragmas, de lentes de fotografía. Pero también pasa algo con los lentes de cine. Porque lo que no mucha gente sabe, yo lo comencé a saber hace menos de un año, es que los lentes, generalmente los lentes que se venden, todos son fotográficos, pero hay lentes de cine que se venden y el diafragma te lo venden con otra letra, que en vez de F es T.
que es mucho más precisa. Ok. Como O son sea, lentes cinematográficos. Exactamente. Lo que pasa es que como cuando tú tienes lentes cinematográficos, cuando tienes la T y todo eso, es porque son más precisos en el sentido de que por metro sabes en realidad cuánta profundidad de campo tienes, cuál es el enfoque que tienes, dónde está la nitidez y todo eso, para que tú llegues a lo que viene siendo, cuando tú ves una película y todo eso, llegues al producto que tú te imaginaste perfectamente porque tienes los cálculos para llegar a eso. Y no solo en distancia, sino en cantidad de luz. Exacto. Que no pase, que eso pasa en fotografía, como no es tan preciso, yo agarro un lente de otra marca y lo pongo en 1.8 y a lo mejor la entrada de luz y no es exactamente la misma que en 1.8 Ok, de exacto. otra marca. Sí, bueno, la verdad, nosotros ahorita estamos grabando con el 28 fotográfico, un Ajá. 28 2.8 fotográfico, un 24-4 fotográfico y un 35 de cine, Exacto. que es T1.5. T1.5 Pero que está en T2.8. Exacto. está en T2.8 para que tenga la misma Y luminosidad. esa no es la única diferencia entre lentes de foto y de cine, sino que, por ejemplo, todos los lentes de cine, el F suele ser manual, que eso también te ayuda Sí, en exacto. que el F no es por pasos, no es tac, 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 sino que en cine, si tú, no sé, estás haciendo un plano secuencia y quieres entrar en una Ok, casa sí. y vienes de afuera, tienes que corregir F y no puedes corregir tac, 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 Ya te, sino que ya te corriges. entendí. Ya te entendí. Los lentes... Voy a explicarlo porque te explicaste medio feo. Los lentes de fotografía, el diafragma entendí. suena tac, 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 tac. Y en No los de solo cine- suena, sino que el cambio No, de- es un prac, prac, entre- prac. sí, Claro, como es son un- placas, obviamente, es como si tú estuvieras agarrando un Ah, tornillo. sí. Entonces, cuando tú mueves un Ah. tornillo, hace tac, tac, tac. En cambio, cuando tú tienes un tornillo que son, no sé, ponte tú una marca rechísima, ¿sabes? El tornillo entra y que... todo bonito. Pero no es Liso. un tema de sonido, sino que... Es un tema tú de no puedes, cambio. no puedes ir brusco, cerrando luz de momento brusco. por Exacto. pasos, sino que es No es gradual. una rueda, no es una rueda gradual. Sí, es sino literalmente una... Exacto. sí. son cambios de, o sea, saltos, pues. No, que yo estoy aprendiendo y todo. Y aquí el número de palas también afecta. Mientras más palas tiene un diafragma, más redondito es el cierre. Y entonces los bokeh que te da, que el bokeh es la parte desenfocada, que si unas Ok. luces. ¿Qué es una pala? O sea, el diafragma está compuesta por muchas palas que se cierran y abren y es lo que te forma el círculo. Ok. Aquí hay una foto. Ok. Entonces, mientras menos palas tiene, más hexagonal es como el circulito. Y tú eso te das cuenta en que si las luces que están desenfocadas de fondo, por la forma, ves, Que eso tiene nombre. Eso se le llama El bokeh. El bokeh. claro. Entonces se podría Mientras decir más que... redondito es porque más palas tiene. Ok, entonces sería más nítido. O un No acabado necesariamente. mejor. No. Tiene, entre comillas, es una mejor calidad de bokeh. Por lo Ok. menos hay diferentes bokeh, o sea, hay bokeh redondos dependiendo de las palas y cómo esté hecho el lente, porque por lo menos los anamórficos, esos lentes te dan ¿Qué es un bokeh. lente anamórfico? Un lente anamórfico ¿cómo explicarte? Es un lente que te pone la imagen muy guay. Exacto. O sea, es un lente que está diseñado para un cierto tipo de cámara que el sensor... Para cine. Sí, pero para no, cine. pero no para todos, porque ahorita un Super 35 no utiliza un anamórfico. Pero le puedes poner un anamórfico. Exacto. ¿Qué pasa? Que te achica lo que viene siendo la imagen para que luego tú la tengas obviamente como si se viera en la vida real, ya que el sensor te lo está haciendo muy... Muy ¿cómo que? angular, ¿quieres Ajá. decir? El Exacto. punto es que los flare no, Los el bokeh, bokeh de bokeh. luces de fondo Son cuadrados. Son como ovaladas. No, Ok. algunos son cuadradas y otros son ovaladas o con línea. Es dependiendo del No, lente líneas también. no. O sea, el bokeh, cuando te lo da, también tiene un rebote que es como una línea. Ah, sí, hay. Exacto. Voy Son a, círculos, voy a sí. explicarlo aquí técnico. La anamorfosis es un proceso por el cual se deforma una imagen mediante algún sistema que requiere adoptar un determinado punto de vista para poder visionarlo adecuadamente. O sea, es una lente esférica del tipo que todos utilizamos y tal, comúnmente, y pasan la imagen al sensor o a la película sin afectar la relación de aspecto. Eso quiere decir que es como... Sí, o sea... modifica la imagen. sí, es Exacto. una modificación de imagen dentro Para que del sea lente. lo más real posible, que en realidad no está siendo grabado así por el lente y por la cámara. Oye, Bueno, y qué interesante. hay trucos de fotografía Sí. que si tú quieres que el fondo tenga bokeh en forma de corazones, agarras un papel, cortas un corazón, se lo Ok. pones adelante al lente y los bokeh que te da de las lucecitas son corazones o son Son estrellas corazones. o son X cosas. Ah, mira, Pero bueno, yo no ya sabía saben. ese pues. truco. Ya saben Mira, ese aquí, truco. aquí hay imágenes de Ahí referencia. vemos. Tú estabas diciendo algo con respecto a los lentes anamórficos del bokeh. ¿Qué cosa?
Cierra. Ah, que los Ya lo diferentes, dijo, bro. hay diferentes tipos de bokeh, pero la mayoría son ovalados o algunos son hasta cuadrados y de diferentes formas geométricas dependiendo del lente. Porque ahorita mismo han sacado lentes diferentes. Pero el diafragma y todo esto está bien. No, bueno, ya terminamos. Estoy revisando aquí el guión. Ya terminamos. ¿Puedes creer esa vaina? Sí. Imagínate, dice despedir. Decir chao. Bueno, Ya, chao. pero ya va. ¿Qué más va a decir? Ajá, ¿qué vas a decir? Ajá, quiero terminar. Diciendo que ahorita estoy participando en un concurso. Me gustaría que, me ayuden y apoyaran. tal. por No, favor. pero en serio, o sea, que el Es diafragma un corto, no va a decirlo del es un concurso. corto de mi tesis. Quedó bastante bueno. Claro que no. Tienen que ver la tesis de este. No, pero en Bien. serio. Roberto Sierra, vamos a comer aquí. Exacto. Ajá. Ajá. Lo que les quería decir es que para que ustedes hagan estas fotografías y empiecen a entender mucho mejor toda la teoría que les estamos soltando, aunque sea por imágenes, por favor agarren una cámara y empiecen a jugar con cada uno de ellos, desde el ISO hasta la apertura, hasta lo que viene siendo la velocidad de obturación, que se vendrá en un próximo capítulo. Entonces, se los dejo hasta ahí. Recuerden que es la profundidad de campo y que cuando cierras y abres también afecta a la iluminación que tienes en general que recibe la cámara. Y chao, eso es todo. Bueno, ya va. Pido la palabra un momento. Ajá, yo lo tengo. Para cerrar. Si te está pasando que tienes un problema, que estás tomando fotos o grabando un video en exteriores y hay demasiada luz, tú quieres que el fondo salga desenfocado, es decir, es usar el F en 1.8 y te das cuenta que 1.8 encima estás abriendo el diafragma y entra mucha luz. Exacto. Y dices, oye, ¿cómo hago? Tengo que cerrarlo a juro. Eso es que no te has visto los otros episodios donde explicamos cómo compensar esto. Coño, ¿verdad? ¡Vételo! El próximo Vete el de episodio... ISO. Próximo episodio va a ser velocidad de obturación. Vete el episodio del ISO y vete el Y ese, del triángulo de exposición. A mi parecer, el de velocidad de obturación va a ser el más interesante. Porque tiene el más para jugar. Ese es el del ¿sabes? parpadeo, ¿ves? Claro. L.